Amigos, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Despierta con CDN. Hoy venimos con ánimo, con fuerza y con voluntad. A pesar de, él dice a pesar por acá, las voces en off de este programa. Nuestros queridos camarógrafos, Yera, del Flaco. Aquí hay un equipo de gente trabajando desde muy temprano para llevarles a ustedes todas las informaciones. 4 de febrero, Día Mundial en la lucha contra el cáncer. La Organización Panamericana de la Salud insiste en que hay que cerrar la brecha de atención. Ese es el lema con el que van a iniciar la jornada de hoy. Una vez más, se debe insistir en que esta terrible enfermedad que se ha llevado lamentablemente la vida de tanta gente, hoy, con la tecnología que tenemos, con la prevención que es posible, hay recursos, hay elementos y hay tecnología suficiente para que podamos ganarle la batalla al cáncer. 4 de febrero también, mi récord histórico, día en el que Hugo Chávez dio un golpe de Estado en Caracas y en otras ciudades de Venezuela. Una fecha para la historia. Yo tenía unos 6 años. Y puedo todavía recordar el horror que vi en la cara de mi madre cuando tuvo que salir a la calle y volver la tarde de ese 4 de febrero al ver a personas apiladas una encima de otra, sobre todo militares, en esa gesta fallida de golpe de Estado, en la que además los medios de comunicación dieron a conocer a un hombre que decía: los objetivos no fueron alcanzados por ahora. Lo hicieron famosos y el resto es historia. Es parte de la responsabilidad que también tenemos medios de comunicación. Así las cosas. Nelson Rodríguez y Héctor Marte, ¿cómo están? Muy buenos días, estamos felices aquí de llevar otra vez, como nos toca cada viernes, acompañarlos a ustedes en este programa Despierta con CDN. Hoy viernes 4 de febrero, el segundo mes del año, que es cuando ya como que arranca un poco después de la resaca de ese primer mes, ese enero con tantos días festivos y quizá con todavía las huellas de las festividades del año anterior. Desde el año pasado al final decíamos, este año, el año 2022, va a ser evidentemente un año de importantes reformas y se está respirando ya en el ambiente a partir de este mes de febrero, cuando ya han arrancado todas las mesas, una gran parte de las mesas de trabajo. Hoy está arrancando la de transporte, ya arrancó la de las reformas institucionales. Hay unos aspectos interesantes propuestos para la reforma constitucional que va a discutir esa mesa. La de los partidos, la de las leyes electorales, también ha avanzado en su trabajo, lo que significa que se ha comenzado digamos que en un tiempo prudente, porque son discusiones que van a tener su tiempo, que van a ser prolongadas. Algunas son más controversiales que otras, algunas van a generar conflictos. Va a ser difícil en algunas de estos diálogos llegar a un consenso, pero lo importante es que se ha comenzado ese espíritu de diálogo, de concertación que siempre hemos destacado, que ahora tantos sectores, tantos actores políticos resaltaron con la muerte de Monseñor Agripino Núñez Collado. Yo insisto en que eso debemos emularlo, o sea, que eso debe ser un referente, una guía para nosotros, sobre todo los que están involucrados, los que están llamados a participar en este diálogo. Pongan de su parte, porque realmente son reformas importantes las que se están discutiendo. Día Mundial contra el Cáncer, buenos días. Buenos días, Nelson. El lema de este año es cerrar la brecha de atención. La Oficina Panamericana de Salud colgó un mensaje para el día de hoy en el que recomienda fortalecer las acciones destinadas a mejorar el acceso a una atención de calidad, incluido el tamizaje, la detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos. Día Mundial contra el cáncer. Quiero dar una información, no es de interés general, pero sí muy significativa. Dora María Telles, la comandante sandinista, fue condenada esta madrugada a 15 años de prisión. ¿Cuál era la acusación? De haber criticado a Ortega, ahora en la campaña electoral, de que estaba siendo represivo, de que estaba persiguiendo a los opositores, ella y un estudiante de apellido alemán. Eso tiene su significación. 15 años
de cárcel para Dora María Telles, la comandante, la que fue la jefa del Frente Occidental del Frente Sandinista. Yo creo que va por mal camino Ortega, ya eso de llamarle comandante no va. Eso lo analizaremos, tal vez no en este escenario, pero sí le daremos cabida. No es posible que Nicaragua se merezca el destino que le ha dado uno de sus llamados comandantes. Entremos en materia hoy, viernes 4 de febrero. Titulares. Gobierno pide a la Cámara de Cuentas auditar Punta Catalina. Todas esas mentiras, esas falacias que se manejan, nada de eso es cierto. El PEPCA interrogó al exdirector del INAVIE, Cecilio Rodríguez, quien se defiende de acusaciones. Cárcel de la Victoria reabre tras operativo. Las visitas conyugales y familiares a los internos fueron reanudadas ayer. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. El Ministerio de Salud exhortó a la población a mantener chequeos y vida saludable. Serán vacunados exclusivamente en los centros educativos. Vacunación de niños entre 5 y 11 años será el lunes 14 en centros educativos de más de 200 alumnos. Y una Colombia inspirada se lleva el título de la Serie del Caribe. A continuación, Francisco Medrano nos presenta las portadas del periódico El Caribe y del portal de CDN. Hola, buenos días, Héctor. Saludos para Catherine y para Nelson. Vamos de inmediato a ver qué tiene nuestro periódico impreso El Caribe en este viernes. Iniciamos con la PEPCA, que investiga al INAVIE por las irregularidades en el almuerzo escolar. Ayer fue interrogado el director o el exdirector Cecilio Rodríguez, mientras que suplidores mantienen la suspensión pese a recibir el avance de un 20% de la deuda. Vamos a continuar con más informaciones de la portada del periódico El Caribe en el día de hoy. Es que Wellington Arnott dice: liderazgo de Abinader unifica al PRM. Afirma no tiene aspiraciones más allá de contribuir al presidente que tenga éxito en su gestión. En otra información, El Caribe destaca que cambiarán la dotación completa de la Victoria. La directora de Centros de Corrección y Rehabilitación revela que ya se evalúa el nuevo personal y se investigan policías. Ahora hablemos de diálogo, y es que el anteproyecto de ley plantea unificar las elecciones. La propuesta está contenida en un documento depositado ante el Consejo Económico y Social. Seguimos con noticias de Jaime Aristi Escuder, quien critica cobro de $2 millones para auditoría a Punta Catalina. El ex administrador de las plantas explica que la parte auditada no fue consultada. En otra información, pueblos de Moca y La Vega fueron impactados por la crecida de los ríos y deslizamientos de tierra que dejaron viviendas anegadas, poblaciones incomunicadas y pérdidas agrícolas. Vamos a continuar con nuestro periódico El Caribe, que en el día de hoy nos presenta la siguiente información, y es que Colombia se coronó campeón de la Serie del Caribe. Los Caimanes de Barranquilla derrotaron 4-1 a los Gigantes de República Dominicana para llevarse el trofeo de Monarcas de la Serie del Caribe. Y también vamos a continuar con otra información que tiene en el día de hoy nuestro periódico El Caribe en la portada, que estamos viendo nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede ver esta información, porque la PEPCA interroga al exdirector de INAVIE, Cecilio Rodríguez. En noviembre del año pasado, el presidente Luis Abinader emitió un decreto en el que lo destituyó. Así que acceda para que conozca más detalles de esta información en el día de hoy. Así que les invitamos para que adquieran la edición impresa del periódico El Caribe y también accedan a nuestros portales para que tengan detalles de estas y otras informaciones. Héctor, retorno contigo. Gracias, Medrano. Feliz fin de semana. A ver si las lluvias van a ceder en el día de hoy, por lo menos en la región norte del país. Desde el sábado ha estado lloviendo, provocando inundaciones, crecidas de ríos, muchas personas damnificadas.
pero que nos entere Jean Suriel de las predicciones del tiempo para este día y para el fin de semana. Muchísimas gracias. La vaguada seguirá incidiendo en República Dominicana en las próximas 24 horas, pero esta vez estará disminuyendo el contenido nuboso en nuestra zona de pronóstico. En las últimas 24 horas se han registrado fuertes precipitaciones, sobre todo hacia la región del Cibao, también hacia el noreste y algunas localidades del sureste. Esto se debió a que la vaguada estaba fortalecida sobre el territorio nacional y estuvo depositando estas precipitaciones. Para hoy se espera una reducción de las lluvias en intensidad, también en frecuencia. No obstante, seguiremos bajo este patrón meteorológico húmedo en el territorio nacional y para esta tarde se espera la producción de lluvias específicamente hacia la región del Cibao noreste, también hacia el sureste y algunas localidades del noreste. Para este fin de semana se espera el mismo patrón meteorológico incidiendo en el territorio dominicano y hasta el lunes los modelos de pronóstico presentan en las tardes y en las noches la producción de estos aguaceros en República Dominicana. Mientras tanto, las temperaturas han estado muy frías en las últimas noches y madrugadas. Así seguirá también durante los próximos 3 a 4 días. Vamos a ver ahora el modelo de pronóstico que está presentando en el transcurso de la mañana la producción de aguaceros en zonas de la cordillera central, la región del Cibao también recibiendo lluvias hacia el noreste. Continuarán estas precipitaciones y algunos aguaceros más fuertes hacia el sureste y este de República Dominicana. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde tendremos el incremento de las lluvias, específicamente en el este del país. Seguiremos con los aguaceros hacia la región del Cibao, también hacia el noreste, y algunas precipitaciones en ocasiones intensas podrían repetirse hacia el suroeste de República Dominicana, lluvias moderadas hacia la cordillera central. Al final de la tarde tendremos la producción de precipitaciones en gran parte de República Dominicana, pero los aguaceros más fuertes concentrados esta vez hacia el suroeste del país, zona fronteriza, cordillera central, parte de la región del Cibao hacia el noreste y la capital dominicana también con lluvias moderadas. En el transcurso de la noche tendremos en el territorio nacional fragmentos nubosos en casi todo el territorio dominicano, pero todavía como tendremos los remanentes de la vaguada, se repetirán algunos aguaceros hacia el este del país, lluvias dispersas hacia la región del Cibao y hacia el noreste. Mientras tanto, los aguaceros más fuertes podrían concentrarse hacia la cordillera central, también hacia el suroeste de República Dominicana. Durante este fin de semana tendremos este mismo patrón meteorológico con precipitaciones en las tardes, también en las noches. Bueno, gracias a Jean Suriel, amigo, como siempre, por ese reporte. Las imágenes que llegaron desde Samaná dieron cuenta de la magnitud de las inundaciones. Atención, la gente de Samaná está pidiendo al Ministerio de Obras Públicas que haga una serie de obras. Yo creo que se le debe dar una respuesta rápida, no solamente a Samaná, sino a otras zonas del país. Miren, ahí están las imágenes. El malecón de Samaná estaba totalmente anegado. El agua le daba más arriba de la ventana, del inicio de la ventana, a los vehículos. En estas, miren, ahí están parte de esas tomas. Yo creo que hay que prestarle atención, porque esta no es una época donde usualmente vemos estos efectos, pero bueno, el asunto del cambio climático, el asunto también de la falta de planificación, en fin, así las cosas. Saludos y nuestra solidaridad a la gente de Samaná, Montecristi, los que han visto también perder plantaciones agrícolas, producciones agrícolas, en fin, un abrazo para todos ellos. Queremos saludar a la audiencia a través de redes sociales, los que están con nosotros tempranito tomando café, enviándonos mensajes. Ahí está Pepo Balbuena Arias, saludos para ti, Pepo, desde Puerto Plata, casualmente. Nancy de León dice, Héctor, te saluda. ¿Ves, Nancy? Saludos, Nancy. Saludos, Nancy. Rubio Mejía, desde Italia. Saludos, Rubio. Starling Castillo dice buenos días y bendiciones. También Héctor Franco nos comenta. Anel Semoc, buenos días para todos desde Springfield. Por aquí primero mucha lluvia, luego nieve y más tarde lluvia helada. ¿Cómo extraño mi país con ese clima tan rico? Me recordaste, Anel, el video de creo que es un argentino, que dice, él llega como en septiembre y dice,
Qué maravillosa es la nieve, hermosísima, me encanta esta nieve. Y cuando avanzan los meses ya él termina ensañándose en contra de la nieve y dice, esta cosa, por no decir la palabra, sucia que tengo que retirar todos los días, ya me quiero ir a mi hermoso país, aunque sea que me piquen los mosquitos. Saludos, Anel, ánimo, un abrazo para ti. Frank Manuel Valdés también con nosotros, Ángel Alnova también, Giovanni Collado, Miriam Borges y Rafael Martínez, Delio Samuel Marmolejos también con nosotros. Un abrazo para todos. Y dice Rafael Castro que está lloviendo en Santiago de los Caballeros. 7:20 minutos. Vamos a la primera pausa. Veamos a continuación algunas noticias relevantes ocurridas en el interior del país. El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, manifestó que actuaron deliberadamente los miembros de la patrulla policial involucrados en la muerte de un agente de la DGCET en el municipio de Villa González. El raso Alberto de la Rosa de la Cruz, de 21 años, salía de una gallera cuando fue sorprendido por los agentes, quienes supuestamente le emprendieron a tiros sin mediar palabras. Las autoridades continúan con las indagatorias de la muerte de 2 niños de 5 y 7 años atropellados por el conductor de una jipeta en San Pedro de Macorís y quien se dio a la fuga. Según informaciones preliminares, el vehículo era conducido por Giovanni Morla, quien se habría escapado hacia los Estados Unidos. Estos datos no han sido confirmados por las autoridades. El Tribunal de la Instrucción de Atomayor dictó presentación periódica e impedimento de salida a Rolando Rufino González, alias Gorilita, de 29 años, implicado en un tiroteo donde murieron 2 personas. El hecho ocurrió en el negocio El Can Drink en el municipio de Sabana de la Mar. Los familiares de Jessica Marie Contreras y Ronnie Severino claman justicia en este caso. En Esperanza, provincia Valverde, una niña de 1 mes de nacida fue encontrada abandonada en la avenida María Trinidad Sánchez de este municipio. La infante, de nacionalidad aparentemente haitiana, estaba envuelta en sábanas y en buen estado de salud. Las autoridades investigan todo lo relativo al caso a fin de establecer responsabilidades. Autoridades de Dajabón se reunieron nueva vez con ganaderos con la finalidad de tratar el tema de robo de ganado en toda la zona. Ante la situación que viene enfrentando el sector ganadero, muchos criadores están decidiendo vender todos sus animales para evitar ser víctimas del cuatrerismo. Las lluvias que se han registrado en los últimos días han puesto en peligro la tradicional siembra de habichuelas en el Valle de San Juan, la cual ya se encuentra en su etapa final. Y es que ante los aguaceros han imposibilitado la recolección de la leguminosa, por lo que la mayoría de la producción de este año está a punto de perderse. Lisa Gil, CDN. Ahí estuvo Lisa Gil en su recorrido habitual por los pueblos. Señores, ¿cuánto ruido alrededor del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, o el INAVIE, como suele decir uno? Si no es Juan, es Juana. Pero siempre mucho ruido. De hace varias semanas, bueno, meses, de noviembre, que quitaron al administrador o al director que había nombrado esta actual gestión, envuelto en un lío, pero los suplidores con mucha queja, que lo sacaron, ganaron licitación y lo sacaron, que hay amiguismo, que hay favoritismo, que contrataciones públicas está lenta, que cuando contrataciones públicas actúa, trata de enmascarar las irregularidades de ahora, metiendo problemas del gobierno anterior, que no le pagan a los suplidores, que INAVIE dijo ayer que le dio un 20% de avance de la deuda que tiene, o sea, algo es algo, diría un conformista, un 20% de una deuda vieja. Pero INAVIE está, como decían que era la política del doctor Balaguer, la deuda nueva se deja poner vieja y la vieja no se paga. Pero por lo menos INAVIE adelantó un 20% de la deuda vieja. También ayer la PECA, la Procuraduría
especializada contra la corrupción administrativa interrogó por más de 2 horas al destituido director de INAVIE que le mencioné, el primero que nombró este gobierno, Cecilio Rodríguez, cuya gestión estuvo bajo la lupa y con mucho ruido por presuntas irregularidades, por supuestos contratos entregados de manera irregular para el suministro de alimentos a las escuelas. Yarilis Calcaño con los detalles. De todas esas mentiras, esas falacias que se manejaron, nada de eso es cierto. Desde que estalló el escándalo es la primera vez que el exdirector de INAVIE, Cecilio Rodríguez, comparece ante la PEPCA a requerimiento del órgano investigador. Si alguien trabaja con transparencia y si algo se ha manejado con transparencia ahí, he sido yo con ese sentido. Llegó acompañado de su abogado para responder por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, con adjudicaciones de contratos a oferentes que alegadamente no cumplían con los pliegos de condiciones para suministrar el almuerzo escolar. Todo el que está ahí, todas las cosas que están ahí, han pasado por el portal de compras y contratación. Todo. ¿Usted va a responder en cualquier escenario de su honorabilidad? En el que sea, hermano, en el terreno que sea. Porque todo lo que es sonido y morbo y cosas que se ha manejado y redes, pero de hecho nada concreto. Vamos a mantenernos activos en el proceso de investigación. Disponible va a estar siempre el arquitecto Cecilio Rodríguez, con la intención de dar cualquier tipo de información que tenga como objetivo aclarar y llevar a una conclusión objetiva de todo de lo que es el proceso de investigación. ¿Cuántos van a citarlo? Sí, para el miércoles. Para el próximo miércoles. A las 3 de la tarde. Las irregularidades que fueron denunciadas en el programa Reporte Especial con Yulisa Céspedes hicieron saltar del cargo a Rodríguez, quien apenas tenía 1 año en la institución. En su lugar fue designado Víctor Castro, quien ahora enfrenta protestas de suplidores que dicen resultaron afectados por la situación. El exfuncionario fue citado nuevamente por la PEPCA para el miércoles a las 3 de la tarde. Yarilis Calcaño, CDN. Yo creo que el gobierno, el Ministerio de Educación, que es del cual depende INAVIE, debe centrarse en quitar un poco de ruido, en resolver los problemas. Nosotros tuvimos aquí a una proveedora, una suplidora, y esa mujer habló con mucha propiedad. Exactamente. Y dio muchos detalles de conversaciones con el director actual, con el actual director, con contrataciones públicas, con el Palacio Nacional. Muchos detalles. Y ella dice, miren, ganamos esta licitación así, así, nos sacaron asá, metieron a esta gente así, así. Yo creo que es un problema que se puede ir resolviendo. Para quitar un poquito de ruido, nosotros hemos asumido, tanto en CDN como en el Caribe, ese problema. Y cada día, en vez de avanzar hacia una solución, lo que se hace es que se complejiza más. Quitarle ruido al INAVIE porque no se puede vivir con tantas molestias. No, y que las respuestas sean en el tiempo que deben ser, la celeridad en la administración pública, independientemente de si hay procesos de corrupción o de irregularidades que deban definirse ahí en la Procuraduría y sobre todo con la acción del Ministerio Público, que investiguen lo que tengan que investigar y que los que son acusados tengan por supuesto derecho a defenderse. Hay que decir, tenía que haber una huelga de estas personas, tenían que quedarse los muchachos sin comida para que entonces se dijera que le van a pagar el 30% de la deuda a algunos, porque no es a todos. El 20%. Entonces, el 20%. Entonces yo creo que una vez más no hay que esperar a que le reviente a nadie el problema en las manos. Yo he conversado con algunos de estos suplidores de manera independiente, prácticamente sin buscarlos, porque hay mucha gente que se ha dedicado a este trabajo, porque es un trabajo, y nos lo decía la dama que nos comenta Nelson. Yo no estoy pidiendo que me regalen nada, yo lo único que estoy exigiendo es que me permitan trabajar en función de un derecho que yo adquirí, porque participé en un concurso, se me otorgaron una serie de adjudicaciones y ahora resulta que me sacan de plano. Yo hice unas inversiones y ahora ¿quién corre con esa responsabilidad? Y esa palabra es clave, la responsabilidad. El señor Cecilio Rodríguez está allí precisamente para responder por sus actos, para bien o para mal.
Esa es parte de la cuota que tienen los funcionarios y cualquiera, también en el ejercicio privado. No es un juego de niños, estamos hablando de el sustento de miles de familias. Entonces, yo lo que creo es no esperen a que les rompa, a que les explote el problema, resuelvan eso con tiempo, no se nieguen a responder a la prensa. El señor decía, no, eso son todas mentiras. ¿Y por qué usted no respondió antes? ¿Por qué en el momento en que empezaron estos ruidos, en noviembre, es más, cuando usted fue destituido, usted en el sano ejercicio de un funcionario dice, bueno, resulta que a mí me pasó esto y aquello, porque bueno, también hay un asunto con la moral. Hay que ver cómo va a concluir esta situación y que se repartan las responsabilidades. Si es solamente del INAVIE, pues entonces que tengan responsabilidades. Si el Ministerio de Educación tiene su responsabilidad, pues también que responda. Si no la tiene, pues entonces también que se diga. Esto es algo que está apenas empezando. Ojalá que a fin de cuentas los niños, que son los que van a resultar afectados, puedan seguir recibiendo su comida, porque recordemos, a todos los dominicanos nos cuesta y mucho mantener ese sistema. Que no hablemos de calidad educativa, pero por lo menos el tema de la alimentación estaba saldado. Sí, precisamente eso iba a comentar, Catherine, que nuestro sistema educativo tiene tantas cosas por hacer, o sea, hay tantos temas pendientes, incluyendo el principal, que es el que tú acabas de mencionar, la calidad educativa que no se ha abordado. O sea, hemos hecho muchas inversiones en construcción de escuelas, en tabletas, en mejorar las condiciones de los maestros, también se ha invertido mucho, pero hay un tema que sí parece resuelto, que es el tema del bienestar estudiantil. El desayuno escolar y el almuerzo escolar son aspectos que uno entendía que ya se había superado. O sea, uno de los pocos logros que podemos exhibir en los últimos años en cuanto al sistema educativo se refiere. Entonces, tenemos que abordar los otros problemas, pero no podemos ahora entonces atrasarnos en lo único que parecía resuelto. Claro, o no recordamos cuando, bueno, y eso hay que decirlo también, en la administración anterior, en la administración de Danilo Medina, cuando se empezó a hablar de la jornada extendida o de la tanda extendida, hubo muchos padres que consideraron que sus hijos que atendían a colegios privados, con mucho esfuerzo, pues podían estar en escuelas públicas precisamente por eso, porque el asunto de la alimentación estaba cubierto. Entonces, ¿vamos a volver atrás? Yo creo que no es necesario. Yo creo que se puede hacer una revisión, que se le responda a esas personas de manera inequívoca, que no queden dudas de que la actual administración no va a dejar huecos, no va a dejar ese pelito en la sopa, totalmente innecesario, que esta sea una página pasada y que se enfoquen en lo que hay que enfocarse, que es en el tema de la calidad educativa, que por más dinero que se le meta a eso, y eso lo hemos demostrado acá en trabajo, parece que no rinde los frutos necesarios porque salimos de mal en peor en cuanta prueba somos sometidos. Esto es algo que saben los especialistas. El recurso que el Estado Dominicano está invirtiendo en la educación no se está traduciendo en calidad ni de los maestros ni tampoco de los estudiantes. Entonces, bueno, ahí está la tarea pendiente hablando en el árbol estudiantil. Yo espero que el señor Cecilio Rodríguez, el ex director del INAVIE, salga limpio de ahí. Él dijo ayer que en su vida se ha caracterizado por ser transparente y agregó que él y su familia están sufriendo mucho por esta situación. Ahora, hay que puntualizar algo. Él fue destituido por su gobierno. Destituido por su gobierno. Es decir, que probablemente, si leemos bien ese término de destitución, la primera acusación se la está haciendo su propio gobierno. No sé si él es político, no sé si llega del PRM, eso no interesa, sino el origen, la destitución, y está siendo investigado. Y el que se mete a la vida pública, funcionario, está sujeto a que le pasen estas cosas. Son penosas estas situaciones, pero bien, Cecilio, él va a contar su verdad, que creo debió contarla desde que lo quitaron.
no ahora que está siendo interrogado por la PETCA. Señores, el 14 de febrero, día de San Valentín, día de la amistad, del amor, Catherine adelantó hoy la blusita del 14 de febrero. Sí, me la puse hoy porque es el fin de semana del amor. Le sienta muy bien. Gracias. Pero ese día, 14 de febrero, es que se iniciará la vacunación a los niños de 5 a 11 años de edad. Dice el Ministerio de Salud que la población meta es 1.2 millones, 1.236.645 niños para ser más exacto. Pero me imagino que deben ser estudiantes, porque se va a hacer en las escuelas, se va a hacer con el permiso de los padres y se va a hacer de manera voluntaria. En otros países ya se ha avanzado en la vacunación de ese rango de edad, es decir, que no creo que esta vez existan muchos reparos entre algunos expertos de que si sí, de que si no, de cómo debe ser. Ya el Ministerio de Salud Pública aclaró, se va a hacer en las escuelas con la anuencia de los padres, es voluntario, serán 2 dosis. Sinovac creo que es la que está disponible. Sí, Sinovac, 28 días después de la primera. La segunda, hay una cantidad limitada, no recuerdo cuánto es el que se va a aplicar, pero atención padres, le van a pasar un formulario y ahí usted dice si está de acuerdo que su hijo sea vacunado. Pero Susan Castaño tiene más detalles al respecto. Exclusivamente en los centros educativos. Según el cronograma dado a conocer por las autoridades de salud pública y educación, a partir de la próxima semana cada centro se organizará para la habilitación de un área para llevar a cabo el proceso de inoculación. En la semana comprendida entre el lunes día 7 y el domingo día 13, se implementará el proceso de preparación y organización del personal de los centros educativos que trabajarán en la implementación de la campaña. Cada centro educativo va a ubicar un espacio dentro del plantel donde se va a desarrollar este proceso. Ese espacio va a ser decorado, organizado, para que los niños lleguen con alegría a ese momento. 2 dosis de la farmacéutica Sinovac serán aplicadas a los estudiantes de manera voluntaria previo a la firma de un consentimiento informado. La dosis de 0.5 a primera dosis, a los 28 días su segunda dosis. No requieren refuerzo hasta este momento. Lo que hay que motivar a los padres, que al igual que vacunan a sus hijos con las otras vacunas, también esta es importante. Adicional a esto, se ofrecerá acompañamiento psicológico. Hemos organizado la campaña Vacunarte es de héroe. Brindar un espacio lúdico a los niños de manera que podamos bajar el estrés y los miedos que producen a todas las vacunas. 1.236.645 es la población infantil meta a vacunarse a partir de ese 14 de febrero. Susan Castaño, CDN. Hay muchos padres esperando esta fase del proceso. Hay que apoyar esta etapa en la que le toca a los niños. Todavía es preocupante que para el caso de la tercera dosis hay un flujo, todavía sigue siendo lento, se ha quizá intensificado un poco en los últimos días, pero no al ritmo que debería. Además, ya hemos hablado de los numeritos y sabemos que es muy difícil que se llegue a la meta, porque estamos hablando de unas 180.000 personas al día y eso es un número muy difícil de alcanzar en cualquier día. Cuando miramos días anteriores vemos que hay, en los días récord, hay una cantidad similar, pero nunca se llegó a esa cifra de 180.000 personas. Exacto. Ayer fue bajito, Nelson, estoy revisando acá. Sí. Comentábamos que en la jornada previa se había alcanzado, esa dosis de refuerzo había superado los 2 millones de personas. Y estoy viendo que hoy apenas está marcado 2.016.000, así que no fueron más de 15.000 personas ayer a vacunarse. Si la meta es, ¿cuánto, Héctor? Bueno, la meta 180. sería 180 según lo que calculamos al día. No hay forma de que el 21 de febrero
tengamos a la totalidad de la población vacunada con 3 dosis. Yo no sé si el Ministerio de Salud va a revisar o no esa medida, si va a volver a colocar otro plazo. Yo he insistido en que esta pandemia se ha convertido ya en un asunto de responsabilidad individual. Hay suficiente ciencia vertida a la disposición del público. Porque quizás hace décadas era muy difícil acceder a documentación científica para que uno pudiese o no validar informaciones de esta índole. Pero hoy no hay excusas para que usted no esté debidamente edificado sobre lo que es la ciencia relacionada a la vacunación y cómo la vacunación está evitando muertes en todas partes del mundo. En República Dominicana se habla de vacunación a partir de 5 años, entonces desde el 14 de febrero. Leo en medios internacionales que Pfizer y BioNTech están solicitando ya a la FDA autorización de uso de emergencia para vacuna contra el COVID para niños menores de 5 años a partir de 6 meses. Así que ustedes van a ver en el corto tiempo, yo estimo que no será mucho más allá de mitad de año, que ya habrán países en el mundo en que estarán vacunando a bebés a partir de 6 meses en adelante, y todavía en la República Dominicana esto quizás se ha ralentizado. Y es bueno apuntar a lo siguiente: este grupo poblacional es hasta ahora, gracias, o bueno, yo no sé si agradecerles o no, porque no tengo elementos para ello, a las sociedades médicas específicamente vinculadas en la atención a ese grupo, me refiero a la Sociedad Dominicana de Pediatría, los que se han opuesto, los que se opusieron al principio en que se aplicara esa vacunación, porque el gobierno lo tenía previsto, entiendo yo, hasta antes de que iniciara el 2022. El gobierno había asumido esa decisión, pero las sociedades pediátricas dijeron no, todavía no es tiempo, vamos a esperar que tengamos más datos. Al parecer así ha ocurrido. Es bueno quizás que esa sociedad ya dé un parte oficial, que dé su posición oficial sobre este proceso de vacunación, porque insisto, en el corto plazo veremos ya también solicitudes de vacunación para niños de 6 meses hasta 5 años. Yo estoy por cambiar mi discurso, mi relato, mi forma de abordar el problema y quedarme solo con algo que tú decías, Catherine, la responsabilidad individual. Yo creo que hay que enfocarse en eso. Yo estuve viendo el juego de pelota de anoche de la Serie del Caribe, el doloroso juego en que perdimos los dominicanos. Ay, sí. Y ese play estaba lleno. Ahí no me diga Salud Pública que el 70%, ese play estaba lleno, abarrotado, aglomerada toda la gente, sin mascarilla, casi la totalidad. Entonces, ¿cuál es el problema ahora y que para usted entrar a un supermercado tenga que presentar una tarjeta con 3 dosis? Si la mayoría de las actividades públicas están totalmente, tienen las puertas abiertas de par en par. Creo que hay que apelar a la responsabilidad individual. Creo que, por eso digo que estoy acuñando cambiar el discurso. Salud Pública debe olvidarse de eso. Por ejemplo, Juan Luis Guerra tiene el concierto mañana. Yo veo una promoción que dice solo 4.000 personas. Habrá un distanciamiento entre las sillas, es al aire libre. ¿Tú vas para ese concierto mañana? No. No. Era para decirte que me llevaran. Y caro que ese concierto. Por eso que te estoy diciendo que me lleve. Yo tengo que pedirle a la gente, tú sabes, la que está. Sí, al director. La gente que. Al señor director. Alfonso Quiñones lo mandamos para allá. Yo pensaba que me iba a decir que Alfonso Quiñones que me llevara. No, pero lo que quiero decir estaba es remitiendo eso. ya. Entonces usted lee, hay una promoción, dice ahí 4.000 personas. El máximo, distanciamiento entre sillas, su tarjeta. Entonces eso es ya lo que se debe de promocionar. Miren, ahí están convocando al carnaval nacional, lo que implica un carnaval nacional, la movilización y el aglomeramiento de personas. Decía Milagros Germán ayer en defensa de que si se le iba a pedir la tarjetica de 3 dosis a la gente que vaya a ponerle todo, dice, no, ahí van a respirar aire puro, el salitre, me imagino, que ella pensará que eso combate el COVID. Entonces yo creo que ya hay que olvidarse, porque no es verdad que habrá más o menos 3 millones de vacunados que faltan. 3.700.000 sí. De aquí al 21. Entonces, apelar, porque todas las actividades están abiertas, es verdad, yo creo que eso sobra. Estoy cambiando el discurso. Estás ajustándolo. Estoy ajustando el discurso, sí, porque uno lo hizo ridículo. Cuando uno ve la cosa y le están
diciendo que hay una resolución que usted para entrar a un sitio público tendrá que presentar una tarjeta con 3 dosis o una prueba PCR, ya casi luce ridículo, como si fuera una tomadura de pelo, porque está todo abierto. Está todo abierto. Todo abierto. Abierto de par en par. Entonces revisen eso, Daniel Rivera, una resolución ahí, porque además el propio gobierno está dando la sensación, una que no va a haber más restricciones, pero está dando la... No, pero lo ha dicho claro. No, y está dando la sensación de que estamos en la normalidad. Sí, entonces ya eso sobra. Y por cierto, los sectores que se oponen a la vacuna han vuelto a la carga. Hay una convocatoria para este domingo, una protesta. ¿Una marcha? En el Parque Independencia. Eso es lo que dice, que dictadura sanitaria. Se está promoviendo en las redes, dice que contra el puyón obligatorio. Bueno. Veo al doctor... sí, porque ya no lo llaman vacuna, ahora le llaman inyección. El puyón. Al doctor Inti Alburquerque, que es uno de los que está convocando esa actividad para el domingo. Bueno, que les vaya bien, aquí hay libertad. Hay libertad, ahora va a entregar todas esas cosas. No, pero que vayan mucho o poco, aquí hay libertad. De verdad, sí, porque yo estaba criticando lo de Dora María Telles, sus 15 años de prisión por criticar a Ortega. No, aquí hay libertad. Exactamente, aquí no nos parecemos a Nicaragua. No, para nada. Para nada. Para nada. Ellos son libres de no ponerse su vacuna y los que creemos en la vacunación. Porque no es obligatorio vacunarse. No, para nada. Lo que pasa es que el mensaje gubernamental, y eso tú ayer lo comentabas incluso con Yulisa, era que el gobierno tiene una responsabilidad colectiva. El gobierno no está para 3 o 4 personas o para 1000, no. O sea, el gobierno en su decisión debe adelantar programas para toda la población. Usted quiere contagiarse porque decidió que la vacuna, no sé, es un demonio. Por cierto, saludos a Ezequiel. Todos ellos, bueno, pues entonces no se vacune. No se vacune. Hay países un poquito más radicales, como por ejemplo, o gobiernos específicamente, recuerden esas declaraciones polémicas por demás del presidente galo, el presidente francés Emmanuel Macron, que él dijo que él quería fastidiarle prácticamente la vida a los no vacunados. En República Dominicana yo no siento que se haya buscado eso, ¿no? Incluso ayer Héctor y yo compartimos en un chat, en un grupo, donde había uno de los compañeros, que es un buen amigo, no voy a decir su nombre porque no me luce, que él decía, bueno, pero es que una persona que yo conozco no pudo acceder a determinada institución porque no tenía la tarjeta de vacunación. Y la persona responsable o una de las personas de esa institución le dijo, mira, existe la posibilidad de que esa persona acceda a todos los servicios online. Al parecer como que no le gustó mucho tampoco esa respuesta. Pero yo creo que no debe practicarse negación de derechos. Lo que hay que llamar permanentemente a la conciencia y darle alternativas a la gente para que definitivamente siga su convicción, pero también que atienda al momento en el que estamos. Bueno, pasando a Baní, Vamos a ver rapidito lo de Baní, sí, sí, chicos, antes de darle la pausa. Tenemos un chance con Baní. Vamos a ver esto. Yo creo que es importante que abordemos la situación migratoria irregular que se está presentando en República Dominicana y que nos escapa a otros países. Familiares de uno de los dominicanos que desaparecieron en alta mar al zozobrar la embarcación tras salir de Bahamas rumbo a Estados Unidos se mantienen angustiados en espera de recibir noticias sobre su ser querido. Tenemos una historia del tema con el compañero Samuel Guzmán. Pascual Santos fue uno de al menos 6 dominicanos que salió de Baní rumbo a Estados Unidos. Estamos esperando a ver si aparece el cuerpo y lo trae. La madre de Pascual aún desconoce que su hijo desapareció y mucho menos que pudiera estar muerto. No me he encontrado la manera de decirle, imagínese, será su único muchachito, su único varón, después de 4 hembras. Y esa gente eran locos, ese hijo era loco con esa madre y esa madre loco con ese hijo. Incluso ella me pregunta todos los días que dónde está, que no ha venido, porque él venía a diario. Pascual no buscaba el sueño americano, su deseo era reencontrarse con su esposa e hijos en Norteamérica. Se desesperó, su esposa le iba a hacer los papeles, porque su esposa es americana y él tiene 4 niños americanos. Sí, pero parece que la desesperación es por ir para donde ellos, ese hombre estaba loco por verse con sus hijos. En su comunidad lo recuerdan como ser humano ejemplar que dedicaba la mayor parte de su tiempo al cuidado de su madre. Él era una persona de bien. No sé qué fue que le dio a él, pero él era buena persona. Pascual Santos deja 4 niños en la orfandad y el deseo de familiares y amigos de recuperar su cuerpo para darle el último adiós. Samuel Guzmán, CDN.
Segmento estelar de los viernes, José Miguel Gómez, psiquiatra, está con nosotros aquí. Buenos días, doctor. Buenos días, un día de lluvia, de frío, un día bueno. Claro, ¿verdad? es bueno porque usted está acá. Así que felicidades a Colombia que nos ganó en Buenalí, Ay, sí. ¿verdad? Felicidades a los colombianos. Saludo a la comunidad colombiana en la República Dominicana y al embajador Daniel. Ahorita olvidé su apellido. Yo lo llamo embajador Daniel, le tengo cariño. Saludos para él. Felicidades. Hoy han sugerido el tema de los trastornos de conducta y la violencia ligada al consumo de sustancias psicoactivas, al consumo de droga. Y esto lo hemos querido conversar, reflexionar con ustedes y con los amigos televidentes, porque en la República Dominicana han aumentado mucho homicidios y actos de violencia, un tanto desproporcionado, y donde hay un grupo de jóvenes, cada día más jóvenes, están comprometidos en actos delictivos que tiene que ver con violencia con armas y con violencia con armas de fuego y armas blancas. Y cada vez que se ve asalto, bandolerismo, atracos, dentro de comunidades marginales y de la periferia de las grandes ciudades, las personas les preocupa esos actos violentos, y más cuando es adolescente y jóvenes comprometidos. En psiquiatría se ha estado hablando mucho, insistiendo en todos los congresos de patología dual, sobre los cambios conductuales, los cambios en el cerebro que se producen en las personas que empiezan a edades tempranas a consumir drogas. Uno sabe, por ejemplo, que las personas que consumen alcohol y tabaco, que son dos drogas legales, hace daño, altera también algunos químicos del cerebro, pero tiene menos impacto a la violencia como tiene la cocaína, el crack, la heroína, el LSD y algunas sustancias alucinógenas. Entonces, en la medida que un ser humano comienza a utilizar esas drogas, uno comienza a ver cambios conductuales como impulsividad, uno comienza a ver falta de discriminación, falta de proporcionalidad, uno comienza a darse cuenta que el individuo se torna agresivo, violento por cosas triviales o banales, que no sabe esperar, dada la impulsividad, pero que también los hechos violentos están marcados dentro de los síndromes de abstinencia. Cuando el adicto tiene 2, 3 días, 4 días que no ha usado la droga y tiene la necesidad impulsiva, compulsiva de buscarla, de tenerla, de usarla, y no encuentra cómo, no tiene el dinero, se desespera, esa impulsividad y esa ansiedad que su dopamina en el cerebro le dice, busca, dame, consume, y no tiene cómo tenerla. Ahí es donde va a cometer cualquier acto delictivo, de quitarle la cartera a la señora, de darle un tiro a alguien, desde hacer lo que sea. Y muchos actos de violencia tienen que ver con ese síndrome de abstinencia y con el abuso de sustancias. Doctor, ¿en qué momento se puede considerar que una persona que que tiene este tipo de conducta, el efecto síndrome de abstinencia, puede contar con el apoyo estatal, el apoyo de la familia? Esa intervención, ¿cómo se da y cuáles son los principales problemas que usted está viendo en su consulta? Mira, en la consulta se está viendo una cantidad de jóvenes, incluso preocupa porque el tercer nivel de ingreso, cama hospitalaria en salud mental, lo está ocupando la droga y el alcohol. La primera causa, depresión, bipolaridad, trastorno del ánimo, esquizofrenia, pero la tercera causa es con droga. Y preocupa mucho porque esa ocupación de cama hospitalaria por droga está por debajo de los 35 años, 25 años. Es una población joven que está debutando
en el uso de marihuana, en el uso de cocaína, en el uso de LSD, de honga, de anfetamina, de cracks y también de alcohol y también de combinación de drogas. Entonces uno sabe que cuando un muchacho comienza a usar marihuana a temprana edad en un colegio, en una escuela, 15, 13, 14, 16 años, ya cuando llega a la universidad tiene alteraciones importantes en su cerebro. Comienzan a hacer el síndrome desmotivacional, que es que pierden el interés por los estudios, no terminan lo que empiezan. Esas son como alertas. Se vuelven holgazanes, apáticos, indiferentes, en la casa no colaboran, dejan de asumir responsabilidades y luego, con el incremento del consumo y del abuso, comienzan a tener alteraciones químicas de dopamina en su cerebro, lo que estoy diciendo, que pueden empezar a tener delirios, alucinaciones, conductas extrañas, que la familia le preocupa, encerramiento de largas horas en la habitación y unos cambios de agresividad y de violencia dentro del núcleo de la casa, incluyendo hurtos y robos dentro de la casa para mantener el consumo. Deje, doctor, ahí una pregunta interna, aunque aparentemente ya usted dio la respuesta, y son los signos de alerta para los padres con esos cambios de conducta que lo lleven a concluir que está en el consumo de droga. Yo creo, no sé si usted lo dijo todo. Hay otros más, hay otros síntomas que la familia debe tomarlo en cuenta. Por ejemplo, una serie de amigos nuevos que no están dentro del grupo en que se mueve el joven, algunas conductas poco discriminativas dentro de la casa, que son nuevas, neologismos, palabras nuevas que no son conocidas por la familia y que el muchacho antes no la usaba, forma de relacionarse y de vestir que no son las adecuadas tampoco, una serie de amigos nuevos de alto riesgo, amigos que lo meten en problemas, ¿verdad? Y si ese muchacho tiene una crisis dentro del vínculo familiar, es decir, tiene desapego de vinculación y pobre sentido de pertenencia dentro de la familia, buscando el refugio o el apoyo por modelos de influencia, entonces puede ser que se dé lo que se da en muchos jóvenes, el uso esporádico o recreativo de la droga o por presión de grupo, que son los inicios del uso de droga, y luego comienza al uso ya continuo, a llegar a la dependencia, Nelson, y llegar ya a la drogadicción ya como un trastorno y una enfermedad del cerebro. Usted, como decía ahorita sobre los diferentes tipos de drogas, o sea, no todas las drogas tienen los mismos efectos, esto está clasificado, pero para estos fines, o sea, el impacto negativo que pueda tener, todas hacen daño y sobre todo cuando hay adicción, pero para los fines de esto, de los trastornos que crea, de las reacciones violentas que pueda tener, de los daños a la persona y a la familia, al entorno, ¿cuáles podríamos decir que son las peores, las más peligrosas? Mira, diríamos que los estimulantes a nivel del sistema nervioso central tienen mayor impacto en la química del cerebro. Estamos hablando de anfetamina, estamos hablando de cocaína, estamos hablando de heroína, de LSD, de cracks, ¿verdad? Esas son las drogas de mayor impacto, las alucinógenas, porque alteran más la química del cerebro y alteran más los comportamientos cerebrales, tanto de dopamina, serotonina, y producen cambios conductuales severos como violencia, agresividad, y donde uno nota el deterioro frecuente. Fíjate que una persona puede empezar a tomar alcohol joven y puede durar más tiempo, tarda más tiempo en presentar adicciones, en dependencia y alteraciones conductuales, inclusive con la marihuana. Ahora, cuando el joven comienza
a usar crack o a usar una anfetamina o usar un LSD, inmediatamente uno se da cuenta que en menos de 6 meses comienzan ya las alteraciones neurocognitivas en el cerebro, alteraciones conductuales. Y eso es importante decírselo a la familia por la búsqueda de la intervención temprana. Cuando ese muchacho comienza a consumir droga a edades muy tempranas, hay que moverse rápido en la búsqueda de la ayuda para desintoxicarlo, para entrar a los programas de rehabilitación, de reinserción social y la familia apoyarlo, porque es una enfermedad multifactorial que afecta a la familia, afecta a la pareja, le va a afectar el proyecto de vida. Fíjate que después que tiene una dependencia, lo difícil que es una rehabilitación psicosocial para que este muchacho vuelva a retomar su proyecto de vida, su funcionabilidad, su adaptación social. Doctor, tenemos llamadas en la pantalla, están las líneas del estudio. Aprovechamos para mencionarlas para los que también nos están escuchando. 809-683-8785, 809-683-8786, 809-683-8795 y 8796. Tenemos ya a alguien allí conectado con nosotros. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, gracias, estimada. Buenos días, con Darío Montaño Mena, desde el Ensanche Espaillá. Adelante. Son simplemente dos cuestiones, dos preguntas. En cuanto a la agresividad, cuando empieza ya a manifestarse en el sujeto afectado de droga, ¿cuándo la familia tiene que preocuparse y darle ayuda a este afectado? Y si todas las drogas hacen daño, y hay una que hace más daño que otra, la más simple de las drogas, que es la que se está usando para comenzar a dirigirse en ese mundo, es la marihuana. Entonces, por simple que sea la marihuana, no hace daño como quiera que sea. Muchas gracias, estaremos en sintonía. Usted hace dos preguntas importantes. Lo primero es que cuando un muchacho comienza a tener reacciones emocionales violentas dentro del núcleo familiar, pero también en la escuela, y ese comportamiento no era habitual en él, y comienza a desafiar la autoridad de maestros, de padres, de los tutores, de los tíos, de los abuelos, se torna desafiante, una actitud oposicionista desafiante frente a la familia, con violencia, agresividad, lógicamente, y cambios conductuales, como mencionamos ahorita. Entonces es importante que la familia no lo deje solo, le busque acompañamiento, le busque la ayuda del psiquiatra, del psicólogo, se le pueda hacer un doping o una determinación cualitativa o cuantitativa de droga en orina en cualquiera de los laboratorios Madita referencia para ver la positividad que tiene de la droga en orina o en sangre. Lo segundo, si este muchacho comienza a tener conductas de altos riesgos, conductas delictivas, conductas de violencia social que pueden comprometerlo a él y comprometer a la familia, pues si tú le dejas mucho tiempo solo o con amigos de alto riesgo o participa en banda o en bandolerismo o en atraco, usted va a perder a ese muchacho. Fíjense que los muchachos que están en los grupos de cárcel de menores, de infractores de la ley, el 60% de esos muchachos tienen problemas conductuales asociados a droga y asociados a homicidios, violencia en la calle, delincuencia, atraco y bandolerismo, incluyendo agresiones sexuales y abusos sexuales, que está ligada a droga, a disfunción familiar, abandono de la escuela. Es de eso que estamos hablando. En la última pregunta del televidente, hablaba de la marihuana como la de efecto más leve. Entonces él decía si hace igual de daño. Creo que lo que quiso decir creo que fue eso. Sí, hay una campaña hace mucho en Estados Unidos y en Centroamérica que se hizo a través de las redes,
minimizando el impacto de la marihuana y presentándola como una droga noble que no tenía grandes daños. Incluso cuando uno ve a algunos muchachos de colegio y de escuela de 10 y 16 años, que los padres se alarman y ellos te dicen en la consulta, no, pero es marihuana que yo uso. No, y uno los educa y le dice, la marihuana es una droga que produce cambios químicos en el cerebro, que deteriora la parte cognitiva del cerebro, que altera emociones, que produce un síndrome desmotivacional, que afecta la atención, la memoria, la concentración, el proyecto de vida. La marihuana es una droga que crea dependencia física, dependencia emocional, dependencia química, y que es muchas veces la puerta de entrada a otro consumo de droga, como es pasar de marihuana a cocaína, a crack, a heroína. Y si a esto le hablamos, un factor, Nelson, importante, que es el factor heredo familiar. Si este muchacho que empieza a usar droga no identifica, no sabe que en la familia hay un abuelo, hay un padre, hay tíos alcohólicos o adictos a droga, él tiene un factor genético. Y si a esto asociamos que él tiene un trastorno de personalidad, o que es hiperactivo con déficit de atención, o que está en el inicio de un cuadro bipolar, o es depresivo, o tiene trastorno de ansiedad, entonces va a entrar en el componente de patología dual, que es el abuso de droga y tener un trastorno psiquiátrico asociado, lo que complica más el pronóstico de él. Déjeme seguir con la marihuana. Si es medicinal, si es legal en muchas partes, ¿por qué así? Sí, pero fíjate que la medicina, la diferencia de la marihuana medicinal es que es una marihuana de laboratorio que le quitan el 4-tetracannabinoides, es decir, le quitan a la marihuana el % y el componente químico que tiene que ver con las alucinaciones y con la alteración química en el cerebro. Eso es lo que crea, ese 4-tetracannabinoides es el productor de adicciones. Entonces el que usa marihuana medicinal no tiene ese componente. El que usa la marihuana en República Dominicana tiene el componente 4-tetracannabinoides, es decir, que está usando un cannabinoide, una marihuana adictiva. Usted hablaba, doctor, de la presión de grupo. También hay un aspecto que está bastante relacionado, entiendo yo, que es, por ejemplo, la música. La música actualmente, la que oyen los jóvenes, eso, nos referimos obviamente a estos ritmos modernos, a la música urbana, mucho de su contenido, mucha de su letra, en el menor de los casos normaliza el uso de las drogas. En otras ocasiones hasta lo estimula, lo incentiva, llama a consumir. ¿Qué papel puede jugar esto en la música, incluso en un muchacho que quizás no está pensando en eso? Fíjate qué pregunta más interesante, Marte, porque uno de los factores de los adolescentes en la crisis de identidad que se puede ocupar en la adolescencia, buscando una identidad y las presiones de grupo y la identificación de un modelo de referencia que a veces no es los padres, es un artista, es un pelotero, es un rapero. Entonces, en esa identificación de la búsqueda de identidad, de parecerse a alguien o de ser como alguien que tiene visibilidad a través de las redes, ¿verdad? Entonces ese muchacho, buscando esa identificación con grupos sociales, busca modelos de influencia y es presionado a ese comportamiento social. Y como tú dices, la música, que es uno de los factores más alienantes, dominantes, que influye en el comportamiento social y que es parte de la cultura y de la vivencia de la cotidianidad de grupo, entonces tú encuentras mucha música callejera, urbana, rapera, convoy, de grupos que estimulan a las drogas, al uso y al consumo de drogas, y te dice que es normal, incluso, no solamente el cine con películas, sino también que tú ves muchos videos
en la misma televisión y en las redes donde se está usando la droga. Y se asocia la droga con sexualidad, con erotismo, con vestimenta, con cadena, con muchos atuendos, donde el joven puede tener la sensación y la presión de que esa es la forma de ser y que las personas bonitas, elegantes, jóvenes, que tienen ciclismo sexual, que participan en erotismo sexual, están ligados a drogas. Y ese joven, si tiene una crisis de identidad, una ausencia de modelo de referencia, es 3 veces más alienado, más influenciado a usar ese modelo de música, a usarlo y a consumirlo, y de droga también. Certero y profundo, como siempre, doctor Gómez. Un mensaje final. Drogas legales, alcohol y tabaco, pero hacen igual de daño. Y hasta donde llegamos nosotros es perjudicial para la salud. Y usted encuentra que teorizan al respecto, que dicen que si se legaliza, si se pone las drogas todas para consumo público, podría reducir la demanda. Y te mencionan Al Capone, el alcohol, todo ese tipo de cosas. Un mensaje final en ese contexto. El mensaje final es decirle a los jóvenes: pospongan, no usen droga. Aprendan a decir no. Yo no consumo droga. Aprendan a manejar límites, a manejar distancia, a tener una autoestima sana, a tener capacidad para no influenciarse de grupos, no dejarse presionar, sobre todo tener la capacidad de perder un amigo, una amiga, un novio, una novia, si le presiona al consumo de droga. Posponga el inicio temprano de tabaco y de alcohol, y sobre todo, aléjese de aquellos grupos que le pueden ofertar en una escuela un cigarrillo de marihuana o una cocaína, porque a más temprano un cerebro consume cualquier tipo de droga, las afecciones son más rápidas, las dependencias son más rápidas y el pronóstico es peor en la adultez temprana para usted hacer su proyecto de vida. Yo le diría, en esos términos, Nelson, dígale no a las drogas. Bueno, el mensaje final del doctor José Miguel Gómez. Hasta el próximo viernes, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Son las 8:25 minutos de la mañana, tiempo de entrevista, y nosotros tenemos el gusto de recibir a Melanio Paredes. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que por cierto se reúne hoy. Melanio, bienvenido a Despierta con CDN. Gracias. Gracias, Nelson, Héctor, Jackie, y a la Yulisa, donde quiera que se encuentre. Saludos y a la teleaudiencia. Melanio, miembro del Comité Político, miembro del Comité Central, que creo que se reúne el domingo. Exministro de Educación. Exministro de Educación, que es un tema del día, bastante actual. Y ahora está apoyando a la doctora Margarita Cedeño. Margarita Cedeño. Dice Melanio en el comunicado que envió que con Margarita la gente siente que se gana seguro. Esa es la motivación principal. O sea, ¿a ti no te gusta perder? El doctor Jaime David Fernández Mirabal, en ocasión de dar el apoyo, acuñó una frase que la hemos tomado como eslogan: entre lo bueno, lo seguro es lo mejor, y Margarita es lo seguro. Porque indiscutiblemente que el partido está presentando una plancha, podríamos decirlo así, de excelentes ofertas en términos de aspiraciones presidenciales, que será conocido este domingo en la reunión del Comité Central. Por eso mi apoyo el acto del día de ayer, porque ya se precipita un proceso que debe desembocar este año en octubre en la preselección, no selección, preselección de nuestro candidato o candidata, espero yo en este caso, a la presidencia de la República. Escúchame, Melanio, no quiero interrumpirte el discurso. ¿Qué es lo que van a hacer el domingo? El Comité Político se reúne hoy, revisa la agenda esta tarde, que deberá conocer el Comité Central, que se reúne el próximo domingo, 6 de febrero, en las instalaciones de la Casa Nacional. ¿Qué es lo que se estila en materia de los procesos electivos internos en el PLD? El Comité Político puede proponer al Comité Central una terna o una cantidad
un listado de aspirantes a la presidencia de la República. Pero es el Comité Central quien estatutariamente está facultado para oficializar esas aspiraciones. ¿Y eso ya ocurre este domingo? Y eso va a ocurrir este domingo con la especialidad de que, dado que la ley electoral contempla que los procesos de primaria deben ocurrir un año antes, a octubre del año 2023, nosotros hemos decidido elaborar una suerte de carpintería para hacer una preselección de ese candidato este año y entonces confirmarlo si no se modifica la ley electoral antes en el 2023. ¿Por qué? Por una razón sencilla. A partir del domingo pasado, en que el Partido Revolucionario Moderno, en medio de esta escalada de precios, la desesperanza creciente de la clase media, dejaron abierta la posibilidad de que el presidente Abinader pueda repostularse. Lo que significa que ya tenemos un presidente candidato. Hay dos tipos de presidentes: el presidente estadista, que gobierna en el presente mirando hacia el futuro, y hay el presidente candidato que gobierna en el presente mirando las próximas elecciones. Entonces, indiscutiblemente que nuestro principal contendor, que el partido en el poder, ya tiene un precandidato. O sea, estaban esperando y eso. En el caso de la otra fuerza opositora, que se desprende de nuestras filas, todo el mundo sabe que en la Fuerza del Pueblo hay un candidato único, que es Leonel Fernández. Entonces, estamos en desventaja nosotros, 2 años y medio antes de las elecciones, sin que tengamos una figura que la población, con la desesperanza que le está generando, pueda mirarlo y decir, esta es la oferta. Pero ¿cómo van ustedes a pasar esa precandidatura? Porque realmente todo el mundo sabe de la reelección de Abinader, todo el mundo sabe que Leonel va a ser el candidato, pero todo el mundo lo sabe, pero no hay manera de decir que ellos son. Sí. Pero si ustedes cogen uno, ya ustedes están más metidos en una transgresión a la ley electoral que los otros dos partidos. Depende, porque como tú recordarás, la ley electoral deja abierta la posibilidad a la soberanía de los partidos de la forma de elección, y nosotros estamos hablando de preselección. Ahora, si a mí me preguntaran, como el legislador, conocedor de la materia legislativa, yo diría, yo apostaría a una reforma de la ley electoral en este primer semestre del año. ¿Por qué? Ya ustedes ven el escarceo, ustedes ven los escándalos que se comienza a generar en esa Junta Central Electoral. No podemos esperar el último año para hacer las reformas necesarias. Ahí hace falta una figura que se incorporó en la ley cuando se aprobó, que es el procurador de persecución de los delitos electorales. Eso se quedó en el aire. Se está hablando de un código electoral. Hay un grupo de partidos que están planteando reformas. Se ha hablado, ahora hay un proyecto, se introdujo un proyecto esta semana en la Cámara de Diputados para unificar las elecciones. Recuérdense que se celebraron separadas las municipales, congresuales y presidenciales. Se está planteando la posibilidad de unificar las elecciones en el 2024. Entonces, para que esa Junta esté en condiciones de preparar ese certamen sin mayor desasosiego, que no tengamos riesgo de tener que suspender unas elecciones como aconteció en el 2020, esa reforma, si se va a hacer, hay que hacerla ahora. Y en una reforma de ese tipo, nosotros abogaríamos porque se adelanta al 2022 la posibilidad de que los partidos políticos escojan su candidato o candidata. Por una razón sencilla, Nelson. Si nosotros nos descuidamos y dejamos para el último año la elección de un candidato que no sea tan conocido como la doctora Margarita Cedeño, corremos el riesgo de que nos quedemos en la gatera, porque indiscutiblemente que el ABC del marketing político dice que para que un candidato o candidata tenga posibilidad de salir presidente, tiene que ser conocido al menos por el 60% de la población. Bien. Y para eso hace falta gracias por el paréntesis, que necesitábamos informaciones. Me gusta el enfoque que ustedes tienen de que todos son buenos, pero con ella se gana seguro. O sea, ustedes no descalifican a nadie. De ninguna manera. Pero y probablemente, como son buenos todos los que están ahí, ahí está el compañero de boleta también. Es muy probable. Yo abogaría que uno de los dos compañeros, el que quede en segundo lugar de Margarita, sea su acompañante. Y entiendo que la Margarita está en esa tesitura. Ah, porque son 3 nada más. No, hay 5, pero se supone que... pero es que tú estás diciendo que los otros 2, o sea, como que hay 2, o sea, de esos 5 pudiera ser otra mujer, pero como que uno no piensa... De esos 5 hay 2 que tú no consideras, porque tú sumaste 3 nada más. ¿Usted se refiere a los 2 que iniciaron, que comenzaron? Los 3 que, 2 que iniciaron y Margarita luego anunció sus aspiraciones
Karen Ricardo y Marix Hernández. Yo lo que no pienso que una boleta con 2 mujeres sea atractivo. Lo ideal es que tengamos la mujer encabezando y entonces... La cuota masculina. Exactamente. Mire, usted decía, y yo eso lo hemos visto, lo que hemos cubierto los procesos internos del PLD, es muy, quizás hasta rutinario, o sea, es una costumbre. Comité político se reúne el viernes y comité central el domingo, eso siempre ha sido así. Y siempre, creo que con una excepción, con un detalle, y creo que doña Margarita estuvo involucrada en eso, en ese cambio, en esa excepción de la regla. Siempre lo que decide el comité político el viernes lo ratifica de manera completa, total, el comité central en su sesión del domingo, que es lo que para fines legales se contabiliza, lo que vale, lo que es válido, lo que es legítimo. Sin embargo, estamos en una coyuntura quizás especial, no hay posibilidades de que el comité político decida una cosa y el comité central haga algún cambio en su reunión del domingo. Muy improbable, porque de alguna manera el comité político resume el liderazgo y no es abstracto, o sea, los que de alguna manera estamos en el comité político tenemos un nivel de incidencia en la matrícula de 1.200 miembros del comité central, y naturalmente el comité político lleva un protocolo de acuerdo que lo han suscrito los 5 aspirantes, las 3 damas y los 2 caballeros, y al mismo tiempo una plancha de 5 aspirantes, pero eso no es restrictivo porque no puede ser contra la Constitución. Ahí mismo en el comité central pudiera aparecer otro aspirante que habría que incorporar, e incluso en el momento en que nosotros formalicemos conforme la normativa electoral la elección del candidato, se pudiera presentar otra persona, porque la Constitución no lo prohíbe. De manera que yo espero que la visión que tiene el comité político pueda ser refrendada en el marco de la reunión del comité central. Ocurrió en el 2012 con doña Margarita, precisamente. El comité central agregó una precandidata que no lo había considerado el comité político. Así es. Melanio, cuando ustedes dicen que que la campaña con Margarita es una campaña segura y que es una victoria segura, ¿sobre qué base lo dicen? Más allá del argumento, y ¿cuáles son los datos que ustedes han revisado? ¿Tendencias dentro del partido, tendencias nacionales? Me imagino yo que ustedes tienen data ya al respecto. En mi caso, yo que he estado arbitrando un tanto desde el Congreso, estuve en la Comisión de Congreso, desde julio del año pasado he estado coordinando los trabajos de reorganización y renovación del partido en Santiago, donde hemos cumplido una jornada exitosa. La última actividad que hizo el partido el año pasado fue la juramentación de 7.000 nuevos miembros en Santiago, con la presencia del presidente Danilo Medina, presidente del partido, que hizo el mejor de los discursos en esas 3 juramentaciones. Y en esta ocasión, y dada la circunstancia en que uno esperaba que el nivel de desesperanza de esa clase media, en la que se montó la ola del cambio, de que sectores vulnerables que de alguna manera votaron por el Partido Revolucionario Moderno, ha llegado antes de los 2 años, generalmente los gobiernos antecedentes al sector político que hoy está en el poder tenían un medio término exitoso. Pasó con Antonio Guzmán, pasó con Jorge Blanco, pasó con Hipólito Mejía y aparentemente pasaba con Luis Abinader. Sin embargo, la curvita de los 2 años comienzan a generarse los problemas, porque es un sector medularmente populista y las medidas que toman desde el gobierno tienden a que sean las graciosas. Es un gobierno frívolo, en el que se deleita y celebra los éxitos mediáticos, pero no enfrenta los problemas de la población. O le da de lado o mira hacia otro lado. Y eso es lo que ha estado aconteciendo. Señores, en una de las intervenciones de Margarita, en un evento en que presentó las dirigencias provinciales de todo el país, porque se había dicho que Margarita no tiene estructura, sí presentó estructura el domingo pasado, hacía un recuento de lo que ha acontecido en este último año en materia de precios. Aquí hay un problema serio. Los gobernantes se deleitan y manejan con mucho entusiasmo los números del Banco Central, que antes criticaron, los números del crecimiento económico. Pero es que el crecimiento económico no genera automáticamente bienestar, y todos estamos conscientes de eso.
Y ese crecimiento económico está muy focalizado. El sector financiero, el sector construcción, el sector turismo. Y naturalmente al crecimiento económico, que es importante porque genera empleo, genera riqueza, y tú no puedes distribuir pobreza, hay que acompañarlo con medidas de contención para aquellos sectores en que ese crecimiento no toca. Melanio, yo tengo que volverte a preguntar, porque yo te he hecho 3 preguntas, pero tú no me has respondido directamente. ¿Cuáles son los datos que sustentan la afirmación de que con Margarita se gana seguro? Exactamente, o sea, no a me eso hablas del iba. gobierno. ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen que con Margarita ustedes ganan seguro? A eso iba. Decía que doña Margarita Cedeño, en uno de sus discursos, planteaba la situación de desesperanza que se percibe en la población. Sí. Sectores vulnerables a los que desde el despacho de primera dama y luego como vicepresidenta, ella atendió con una serie de programas sociales que han sido abandonados por este gobierno. Y justamente nosotros percibimos que esa población en la que las gestiones del PLD dejaron un legado, dejaron una huella, comienzan a mirar hacia esa gestión porque este gobierno lo ha dejado en la orfandad. Y Margarita Cedeño representa el arquetipo de esos programas. Y en todas las encuestas, y están haciéndolo empresarios, sectores independientes, los propios aspirantes, en todas esas encuestas, Margarita aparece la mejor posicionada dentro de los aspirantes. Es ahí donde yo iba. Y además de eso, y tú me has dejado recrearlo, porque es muy difícil decir aquí, venir a decir solo las encuestas. Es que esas encuestas se apoyan en que hay una política que fue funcionaria, que lo hizo con probidad, que lo hizo con eficiencia, que dejó una huella, que sembró y ahora está cosechando eso. Desde el año 2012, Margarita siempre se ubica como una de las políticas de mejor valoración, de mayor simpatía. Sus características, su vocación de servicio, su cercanía con la gente, su espontaneidad, la lleva a que es la política que dentro del PLD y dentro del país acumula los más altos niveles de simpatía. Por eso entendemos que Margarita es la carta del triunfo. Esa lectura, si lo hubiesen hecho en el 16, la historia sería otra. Exactamente. Yo lo que entiendo es que el partido está combinado, compelido a presentar una oferta fresca, creíble, probada, que nos permita resarcirnos de toda esta situación, este asedio a que hemos sido sometidos. Y naturalmente Margarita representa esa carta. Verdad, yo no te voy a decir que el tiempo en televisión es corto, porque 1 hora tiene 60 minutos y 1 minuto 60 segundos en televisión y en toda parte, pero acabamos. Yo creo, mira, tú fuiste un aspirante presidencial, Jaime, dame un aspirante presidencial. Sí. O sea que son cuarto bate que están apoyando a Margarita. Sí, Jaime, pero un dato para ustedes, para su comité de campaña. A la única que ha atacado el gobierno es a Margarita. Porque a Abel lo atacaron, pero era los aspirantes del PRM a la alcaldía. A Domingo Brito lo atacan en las redes porque es muy activo, pero el gobierno, director de presupuesto, el gabinete de política social, han enfilado los cañones contra Margarita. Y eso habla muy bien. Es una señal. Es una señal. Sí, te doy el dato, porque a veces hay que leer. Gracias, Nelson. Esta política. Gracias. Hemos analizado eso. Estamos en una situación en que... Entonces el domingo tenemos lista. El domingo ya tendremos unos aspirantes oficializados y una comisión de organización del evento se ha planteado como una consulta que tendrá que definir las modalidades, porque el PLD no va a violentar la ley. Somos un partido con vocación de poder, con vocación de Estado, y de ninguna manera vamos a transgredir. Bueno, terminamos, Melanio, ahora sí. Y hay otro dato. Está sembrada la percepción en un amplio sector de la población que a Margarita la frenaron, le cerraron la puerta y no le dieron la oportunidad. Es el momento de ella. Yo creo que tenemos que reivindicarlo. Está bien la doctora, está bien. Gracias, Melanio Paredes. Ya lo saben, dio informaciones valiosas aquí de la reunión del Comité Político hoy del Comité Central el domingo. Él está con Margarita Cedeño, ganadora segura, dice él. Gracias, Melanio. A la pausa. Nuestro experto tecnológico, Juan Medina, nos va a hablar de un tema que está muy en el tapete esta semana, que es la tecnología que ha sido incautada en la cárcel La Victoria. Así es. Buen día, querido Nelson. Buen día, Héctor. Amigos televidentes, le debo para el próximo viernes el programa prometido de las aplicaciones para conseguir pareja, ya que vamos para el 14 de febrero. Pero esto no lo podíamos dejar pasar por alto.
la tecnología que se incautó en la Victoria. Recuerden que en los programas pasados hablamos de qué, de las estafas que se hacen en las redes sociales, de los robos de identidad, de cómo lo engañan a usted vendiéndole artículos y después usted no recibe el artículo. Simplemente le robaron o su identidad porque dio la cédula o les robaron el dinerito que depositó en esa cuenta. ¿Y de dónde principalmente se hacen este tipo de delitos? Directamente desde las cárceles, como en la Victoria. Entonces, el tema de hoy es la tecnología que se incautó en la Victoria. Si tiene alguna pregunta o alguna recomendación, síganos en las redes sociales. Juan Medina RD, que estaremos prestos para conversar y servirle en lo que necesite. Lo primero que vamos a mencionar es cuáles son los artículos que a nosotros nos competen de hablar y qué se incautó ahí. Lo primero fue un repetidor de Wi-Fi. Vamos a hablarle lo que es un repetidor de Wi-Fi, para qué funciona y qué tipo de repetidor se tenía ahí. Porque no se han dado muchos detalles, pero según lo que se habló, nosotros podemos partir desde esa premisa. Lo que se incautó también fueron 96 routers, 89 cámaras de vigilancia, ¿verdad?, que eran operadas por una persona de allá adentro de 32 años de edad. Señores, con esa capacidad que tienen esas personas, lo que deberían de estar es haciendo el bien, trabajando hasta para el Estado, porque ahí hay expertos ¿de qué? De redes, expertos en ciberseguridad, expertos en monitoreo. Señores, utilicen ese conocimiento para hacer el bien, que estarían ganando un buen dinero. 508 teléfonos inteligentes, 508 teléfonos móviles, 107 cargadores, una laptop, 2 tabletas, 35 PlayStation. Nelson, yo estoy seguro que tú no tienes un PlayStation. Y en la Victoria encontraron 35 PlayStation. Y todo eso funciona ¿con qué? Con Internet. Que eso fue lo que más me dejó sorprendido y vamos a mostrarles el por qué a mí me sorprendió. Bueno, ¿qué es un repetidor Wi-Fi? Mi gente, queridos amigos, el repetidor Wi-Fi es un aparatito que funciona como un amplificador de la señal Wi-Fi que se emite para captar el Internet, ¿verdad? Y a través de las antenas recoge esta señal y lo envía a los dispositivos que van a recibir el acceso. ¿Por qué muestro estos aparatos, que son unos aparatos marca Ubiquiti? Porque según las dimensiones de la Victoria y lo que dijeron cuando hicieron el levantamiento, se utilizaron aparatos que permitían dar internet hasta los vecinos. Le vendían internet por día desde 25 pesos y 150 semanal. ¿Y qué quiere decir? Que tenían aparatos súper potentes. Y este aparato Ubiquiti, que lo utilizan en algunos pueblos revendedores de internet, que es algo totalmente ilegal porque crea un daño. Bien, ese aparato permite 1800 metros cuadrados de señal. ¿Qué quiere decir? Que puede tener una cobertura casi de 2 kilómetros. Es algo sorprendente. Bien, routers, que se incautaron este paquete de router allá. Un router o enrutador es un aparato que permite interconectar dispositivos. Vamos a decir que agarran una señal del internet y este aparato permite compartirlo con otros dispositivos, dígase a través de cables o a través de señales Wi-Fi. Se incautaron muchos aparatos de esto allá. ¿Por qué? Porque era lo que permitía dentro del recinto tener esta conexión de internet para evitar que los muros disminuyeran esta capacidad de señal. Se encontraron muchos cables UTP Serie 5, que son los cables de red que permitían este tipo de conexión. Bien, es el aparato que hace que la señal de internet se expanda. Por eso habían tantos allá adentro. Cámaras de vigilancia, señores. Yo no sé cómo rayos pudieron entrar tantas cámaras. Yo le iba a hacer esa pregunta a Nelson, pero quizá él no tiene la respuesta. ¿Cómo introdujeron tantas cámaras y con una conexión Wi-Fi? Que ese tipo de cámara se nota dónde están y cómo funcionan. Para ir avanzando, la tecnología que se usó para tener el internet era fibra óptica. Señores, la fibra óptica en República Dominicana no está en todos lados, no está disponible. Y es una tecnología que se usa para transmitir información, principalmente de data, a través de pulsos de luz. Y no toda la fibra óptica te permite llegar de buena calidad a todos los lugares. Vamos a explicarle por qué. Miren, esta es la zona de los Mameyes, ¿verdad? Esa zona de los Mameyes fue donde se tomó el punto de fibra óptica que llegó hasta la Victoria, que es esta. Hubo una ruta de 7 kilómetros de cable que se instalaron
para poder llegar desde ese punto de Los Mameyes hasta la cárcel de La Victoria. ¿Y cómo se hizo eso? Yo no sé. Ustedes quizá piensen o averigüen cómo se pudo hacer eso. Pero no solo se instaló ese cable, el tipo de cable que se utilizó fue un tipo de cable de fibra óptica en vez de multi, un mono. ¿Por qué? El multi solamente le permite de buena calidad hasta 2 kilómetros y este tenía 7. El mono le permite una conexión de hasta 40 kilómetros de distancia, pero con velocidades superiores a los 300 gigabytes por segundo. ¿Me entiendes? ¿Qué sucede? En este momento, esa conexión que tenían esos reclusos era más de 10 gigabytes por segundo. ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, Nelson, si en su casa, o Héctor, si en su casa, ustedes, amigos televidentes, tienen 2 computadoras conectadas, 3 celulares, ¿qué pasa? El internet comienza a fallar, ¿verdad? Y se pone más lento. Habían computadoras, cámaras conectadas, celulares, vendían internet, router, y aún así el internet funcionaba bien. ¿Qué quiere decir? Que la conexión que se tenía era por encima de los 10 gigabytes por segundo y le permitían este tipo de conectividad. ¿Qué quiere decir? Que los dispositivos tecnológicos, aparte de que eran costosos, que no son de fácil acceso a muchas personas, eran aparatos que para instalarlos se requiere un alto conocimiento en la materia. Y también se necesita ayuda, y se lo digo claro, de dentro y de fuera para poder instalar esto. Miren, estas personas que utilizan estas herramientas dentro de los recintos lo hacen para comunicarse con sus familiares, pero también para delinquir. Ustedes, amigos televidentes, si han sido víctimas de este tipo de situación o quieren saber algo más, sigan las redes sociales del canal o sigan nuestras redes sociales, Juan Medina RD, en Instagram, en Twitter y en YouTube, si tienen alguna pregunta o alguna recomendación. Hasta la próxima. Bueno, muy gráfico, ilustrativo, una locura. Eso. Y es una vergüenza, casi una vergüenza nacional, pero no para los presos. Una felicitación a los presos, una vergüenza para los que permitieron no, los presos no, porque... No, los presos, porque usted dice, ¿cómo pudieron meter 80 cámaras? Lo más natural es que... instalarla. Héctor, y una fibra óptica de 7 kilómetros desde Los Mameyes hasta La Victoria. Héctor, una pregunta. ¿Quién estaba observando a quién? Si eran los militares y los policías, ¿estaban observando a los presos o los presos a ellos? Los presos a los presos a ellos. Pero bien, una vergüenza, hay un una tema con los vergüenza presos, nacional. que es que hay mucha gente no delinque porque tiene miedo de caer preso. Pero el que está preso no tiene miedo de eso. Yo digo una vergüenza nacional que por eso se ha querido vender como que los culpables son los presos. Satisficio que ayer las autoridades dijeron, vamos a investigar y vamos a quitar la dotación. Gracias, Medina. A la pausa. Gracias, Frank. Contigo nos vamos hasta el lunes. Señoras y señores.